Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco, con estacionamiento propio, teléfono 2525-3030. Bueno, la gente salió corriendo para la ferretería Malvin Alto para ver si puedo arreglar la luz. No, tranquilo, vaya a la ferretería. Cosa de mandinga esto. Claro. Habría que averiguar bien de cuánto están siendo las inversiones, ¿no? De UTE, porque... De repente justo de lo que faltaba era... hubiera solucionado este corte. Qué bien el musicalizador, ¿no? El sonista, le mandamos un abrazo. Pero hay que... O sea, que en un ratito, ¿entre qué hora y qué hora fue? ¿Las 10? No sé. Y media de la mañana. Claro, por ahí. Y esta hora hubo 2. 10:30, 2. 10:30 de la mañana. Este corte, mini corte. Bueno, hay que purificar todo, a ver si... El agua, sobre todo. Sobre todo el agua. Si llegó desde Inglaterra el purificador de agua número 1 a nivel mundial, Doulton, mira. Doulton cuenta con tecnología de filtrado superior gracias a sus exclusivos filtros con materias primas naturales, científicamente probados con múltiples certificaciones europeas. Además, sirven para purificar aguas no tratadas como las aguas de pozo. En Doulton encontrá un modelo de purificador para cada una de las necesidades. Entrega sin costo a todo el país y 10 pagos sin recargos con todas las tarjetas. Llame al 0800 8876 y le asesoramos cuál es su mejor opción o visite nuestro local en Salto 1161, esquina Maldonado. Bueno, Colette nos estaba dando su punto de vista con respecto a qué se trata de lo que objetaba la doctora Pereira, de personas mayores de 13 años, son menores de edad, no son niños, son adolescentes, y de cualquier manera el juez o la jueza están obligados a escuchar a los padres. A escuchar todas las voces. Bueno, todas las voces, deben citar todos los implicados, por ahí va a citar a los padres. Además, el juez puede pedir todos los peritajes que piense que son necesarios. Y por el otro lado, también quiero decir que por más que un juez haga un dictamen, cualquier decisión jurídica se puede impugnar. Cualquier decisión jurídica. Por lo cual, esto que estaba planteando la doctora, de que un juez le escucha al adolescente, le dice, bueno, sí, usted se puede hormonizar, se puede cambiar el nombre, no es tan fácil. Aunque el juez falle en ese sentido, los padres eventualmente pueden reclamarlo. Pueden impugnarlo. Por lo tanto, no hay una violación de los derechos del padre. Y esto, sí, vuelvo a repetir, me parece muy violento para el niño. A ver, Uruguay ha firmado acuerdos internacionales en el reconocimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces, en realidad, acá lo que se está violentando son los derechos y las voluntades de los adolescentes, ¿no? Doctora Pereira, decía Colette que no se violan los derechos de los padres por lo que ella argumentaba. Claro, bueno, justamente, con todo respeto, está bien. discrepo y precisamente mi postura como defensora, obviamente, de los derechos de todas las personas, en este caso de los padres y también de los menores, sin duda, sin duda. Defender los derechos también de las personas trans. De todo, hablamos en este caso, por eso digo de todas, y los derechos de las personas trans. Yo quiero aclarar, en definitiva, que acá mi postura no es para discriminar absolutamente a nadie, totalmente. Estoy de acuerdo en que se defienda, y lo hago, defender el derecho de todas las personas. De hecho, el artículo 8 de la Constitución, que todos lo sabemos, ¿verdad?, se dice que no hay ninguna otra distinción entre todas las personas más que los talentos y virtudes. Por lo tanto, sin duda, en ese sentido soy la defensora número 1 de todos esos derechos. Ahora, cuando usted plantea, el nombre de la campaña es Todos somos iguales, es que observan alguna desigualdad. Bueno, el tema es que precisamente en cuanto a lo que me refiero de la violación del derecho de los padres, sí, ¿por qué? Porque obviamente que el Estado tiene que respetar ese derecho, que como muy bien decía también Colette, el tema es que los derechos de los padres también están recogidos en nuestra legislación y en los tratados internacionales. Por ejemplo, yo traje, por eso quería leerlo textualmente, ¿verdad?, lo que dice la Carta Magna, llamada así, la propia Constitución, que es la ley más importante nuestra, y dice el artículo 41 que el cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social
es un deber y un derecho de los padres. Bueno, a eso también obviamente agrego lo que muy bien citaba también en cuanto a la patria potestad, que habla el Código Civil, artículo 252, y dice que la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que la ley atribuye a los padres en la persona y en los bienes de sus hijos menores de edad. De manera que tanto en la Constitución como Código Civil, y además agrego Código de la Niñez y Adolescencia, que obviamente entra en juego absolutamente en este caso, y también allí el artículo 7, el numeral 1, dice que la efectividad y protección de los derechos de los niños y adolescentes es prioritariamente de los padres o tutores, en su caso, sin perjuicio de la corresponsabilidad de la familia, de la comunidad y el Estado. Y para terminar con el tema legal, solamente permítame citar, por ejemplo, el Tratado Internacional, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que es ley nuestra, ratificada por el Parlamento, ley 16.137 del año 1990, que dice que los Estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. De manera que esto... Colette de alguna manera sentía que lo que plantea la justamente ley. Lo que está planteando, de acuerdo a la ley, es lo que nosotros estamos defendiendo. Es decir, usted me está hablando del correcto desarrollo emocional y corporal de los niños. Me está hablando de la correcta personalidad. Justamente un adolescente reprimido o reprimida por su identidad de género termina siendo una persona que emocionalmente tiene que terminar con una cantidad de tratamientos psicológicos por esa represión. Es más, el alto índice de intentos de suicidio que existe en la comunidad trans es justamente por la represión y la violencia que se ejerce contra los niños. Usted me está hablando desde lo adultocentrista, me está hablando desde el derecho del grande. Yo soy mayor, yo decido. ¿Y qué pasa con los derechos de nuestros niños y adolescentes? Es decir, mi derecho llega hasta donde empieza su derecho. Exacto. Es decir, una cosa es preservar los derechos, una cosa es el correcto desarrollo, otra cosa es obligar, reprimir y violentar al niño y al adolescente, que después termina, recuerde que nuestra comunidad, tiene una expectativa de vida de 35 años. El alto índice de intentos de suicidio, que yo he sido víctima de intentos de suicidio, mi compañero ha sido víctima de intentos de suicidio. Es decir, no hay que ir muy lejos para los intentos de suicidio porque no tenemos el correcto desarrollo de nuestra identidad de género, de nuestra personalidad. ¿Qué piensa sobre el argumento, doctora? Absolutamente, o sea, entiendo perfectamente la argumentación. Lo que sí digo, por ejemplo, y cuando hoy me refería a que el Estado debe respetar, obviamente, el derecho o los derechos, que en este caso protegen a los padres en la educación de sus hijos, en la formación, en todo lo demás, que hablamos de las diferentes normativas. También, por ejemplo, lo vemos cuando las normativas también, por ejemplo, se refieren a que los adolescentes, o sea, menores de 18 años, no pueden manejar, no pueden sacar su libreta de circulación, cuando, por ejemplo, no pueden comprar bebidas alcohólicas, cuando, por ejemplo... Que no son conscientes ahí. Claro, sí, pero que no pueden votar. Les querían bajar la edad de imputabilidad. Bueno, eso, según un mensaje que quería consultarle, doctora. Sí. Hay uno de los mensajes que dice, hay algo que no entiendo por usted. Sí. Antes apoyó la ley de imputabilidad de menores por considerar que estos eran conscientes de lo que hacían. Exacto. Ahora, en este tema, ¿no son conscientes? No, Pide que aclare eso. Lo que pasa es que hay cosas diferentes, ¿verdad? O sea, en el caso de lo que estamos hablando, estamos tratando de la persona de un adolescente que por sí sabemos que es una edad muy conflictiva. O sea, no es una edad en la que se puede decir está todo resuelto. Por algo hablamos de adolescentes como que adolescen. Pero no, evidentemente que acá hay cosas que pasan en su vida, que por ahí no negamos que pueda haber alguna confusión, que pueda haber en esa edad de la adolescencia que suele suceder, pero no quiere decir por eso que si decide o cree que en este caso, por ejemplo, pueda corresponderle a otra identidad de género y toma ese paso
con autorización judicial de someterse a un tratamiento hormonal, el día de mañana o pasados los años, como sucede, y también las estadísticas lo están registrando, quiere decir que en otros países, así como se refería en cuanto a que hay un aumento de suicidios en un 20% de aquellos jóvenes ya pasada la adolescencia, 20, 24, 25 años, que se han sometido a tratamientos hormonales y luego han visto que no era lo que querían o lo que les ha perjudicado. Y por eso se suicidan. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo le pediría que me permitiera hablar porque en realidad usted está replicando una práctica muy patriarcal que es no dejar hablar al otro. Perdón, no, estaba terminando con mi argumentación. Bueno, sigue hablando, déjeme hablar. Usted me está diciendo que no son responsables para tomar hormonas, para esto y lo otro. Pero vuelvo al mensaje. Sí son responsables para asumir que a los 16 años se los puede meter preso y se peleaba por la baja de la imputabilidad. Es decir, a mí se me contradice esto. Por otro lado, quiero decirle, no todas las personas trans necesitamos hormonización y readecuación del cuerpo. Este cuerpo que usted ve acá no tiene una sola hormona. No tiene una sola intervención quirúrgica. Y esto de arrepentirse, yo le voy a decir las cosas como son. Es decir, a ver, si usted toma hormonas porque está en la menopausia, en la andropausia, está bien. Es decir, ¿cuál es el problema acá? El problema es que si una mujer cisgénero, un hombre cisgénero toma hormonas, entonces está todo bien, está todo bárbaro. El problema es cuando aquellas personas que nos salimos de lo bigenérico y nos salimos de todos los parámetros heteropatriarcales y heteronormados, entonces para esas personas las cosas están mal. Y vuelvo a repetir, a mí me sigue retumbando en la cabeza esto de el derecho de los padres sobre los hijos. Y entonces, ¿qué pasa con los hijos? Digo, yo mañana, a ver, arrepentirse, esto que ustedes manejan con el argumento del arrepentimiento. A ver, se pasa mucha cosa en la vida, mucho dolor, mucha represión, mucho palo, porque allí tengo una compañera víctima de las palizas que le han dado, como representando a todas las compañeras. Se pasa mucho palo en la vida para arrepentirse. A ver, una no va a transitar un cuerpo desafiando la bigeneridad para recibir palo, para recibir discriminación, para recibir no poder trabajar, no poder educarse, no poder tener una profesión. No, nadie elige eso. Seamos racionales. A ver, si usamos argumentos racionales, yo feliz de la vida. Ahora, acá, en lo que le preguntó el mensaje, hay una contradicción. Bueno, clarísima. Pero no solamente en este caso hay una contradicción, hay muchas contradicciones también, digamos, con la otra argumentación. Yo no tengo nada, y por eso lo aclaré al comienzo, en mi posición como operadora del derecho, de discriminar a nadie. Y si las personas transexuales, por supuesto que merecen todo el respeto. ¿Su posición como persona? Como persona, pero al contrario, si no es necesario que tengan que tener un tratamiento hormonal, perfecto. A lo que yo me refiero, o a lo que nos referimos... Pero con la firma, ustedes o no se plantea derogar algunos artículos o reformar, sino que caiga toda la ley. Bueno, el tema, en este caso, mi posición personal como abogada, digo, entiendo que lo más grave es a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Que es el tema. Pero usted la mandaron los diputados. Pero vamos a hablar. También no entramos en el otro tema que estamos ahora tocando, digamos, ¿no? Que es el tema de que, bueno, se pueda acceder y se entienda que sea una discriminación, digamos. Al contrario, ¿por qué? Porque a las personas trans se les adjudique determinadas prerrogativas o beneficios que en esta ley se contemplan frente a otras personas que, por ejemplo, no tienen o no se les da los mismos beneficios. Por ejemplo. Es otro tema eso, ¿verdad? Estamos hablando de algo de orden económico, si se quiere, bueno, por el cual, obviamente, sí, yo puedo ver como abogada que hay una discriminación en ese sentido, ¿verdad? Pero a mí lo que más me preocupa en este caso es a lo que me referí anteriormente, porque eso es realmente una violación. Vuelve a la misma pregunta.
si se deroga esta ley, se deroga toda la ley integral. Bueno, si se deroga la ley, obviamente se va a derogar, porque entiendo que también hay un fundamento, como dije, como hay un fundamento en ese sentido de que se discrimine, ¿verdad?, a un sector o a varios que usted sectores me parece de la que no población. está de acuerdo con ese aspecto. En realidad entiendo, y tengo que decirlo, ¿verdad?, como abogada, que hay una discriminación en cuanto a que se beneficie o se trate con esta ley de beneficiar o de otorgar determinadas prerrogativas a un sector de la población, que en este caso serían las personas trans, ¿verdad?, frente a otros que también tienen diferentes vulnerabilidades y demás, y no se les ha contemplado de manera específica. ¿Por qué? Porque la ley, hay una de las cosas que es la característica o las características de una ley, es la generalidad. O sea, las leyes cuando se votan en general. O sea, es una de las justamente características, no es para un determinado. Claro, hay excepciones. Y también en esta ley se habla de que se pueda declarar de interés general. Pero la pregunta, doctora, es, por ejemplo, cuando se ven las estadísticas, los censos, sobre todo de las personas trans, y cuando se ve el promedio de ella, hacía referencia, no más de 30 años, ¿qué habría que hacer con eso? O por lo menos, ¿qué se le da a esa persona para que tenga una vida tal vez como la que planteaba ella, de represión, de decepciones, de golpizas? ¿Qué tendría que hacer esa persona? Eso no se soluciona por ley, de ninguna manera. Eso es una cuestión cultural. Eso es una cuestión de conciencia, eso es una cuestión... ¿De conciencia de qué? De las personas, de los seres humanos, de la sociedad. Que no tendrían que ser trans. No. Entonces, que no se debe maltratar, que no se debe ir a ninguna situación de doctora, violencia. vamos a de ver ninguna que manera. Colette está No, varias cosas, ¿no? Primero, doctora, usted sabe muy bien que el derecho es una ficción jurídica para igualar. Cuando las personas, usted lo sabe como doctora en abogacía que es. Por lo tanto, aquellas personas que, según el artículo 8 de la Constitución, todos somos iguales ante la ley, pero en realidad no lo somos, porque si no todos y todas accederíamos a el trabajo y, sin embargo, las mujeres trans tienen como único destino el trabajo sexual, ¿tá? Porque no se les da trabajo por el hecho de expresarse, de expresar su género. Los hombres trans con agorafobia dentro de sus casas, con múltiples intentos de suicidio, por el hecho de expresarse como trans. Por lo tanto, el marco jurídico lo que hace es lo que se llama una ficción jurídica para igualar. Usted decía, no hay derecho de otras poblaciones. Perdón, ¿y las leyes por los derechos de la mujer? ¿Y las leyes por los derechos de las personas afrodescendientes? Es decir, lo que ha buscado legislativamente el país es igualar. Porque no se ha igualado. Un momento. Porque no se ha igualado, ¿verdad? Por otro lado, también usted hablaba de un tema cultural, doctora. Si nosotros apuntamos únicamente a un tema cultural, que hay que hacerlo, estoy de acuerdo, y eso se hace con la educación, se hace en los medios de comunicación, etcétera, estoy de acuerdo. Pero si apostamos únicamente a lo cultural, entonces las mujeres y género seguirían teniendo menos cantidad de puestos, a igual puesto de trabajo, menos dinero, seguirían siendo violentadas, seguirían siendo asesinadas. Hoy siguen, es verdad, no es suficiente los dispositivos que hay, es verdad, y hay que seguir luchando por eso, es cierto. Las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de otras poblaciones que el marco jurídico ha ido tratando de igualar. Es lo único que se está haciendo. Y usted me dice, bueno, se vota la globalidad de la ley. Yo asistí a la votación de esta ley. Y cada diputado y cada senador votó artículo por artículo. Es decir, hubo una, como en todas las leyes, hay una discusión previa y después hay una votación artículo por artículo. Y cada uno es libre de votar, por supuesto, o no. Entonces, no es la globalidad. A ver, entonces ustedes me están diciendo que para sacarle los derechos a los adolescentes, porque es eso, para sacarle los derechos a los adolescentes y reforzar los derechos de los progenitores, entonces
vamos a derogar toda la ley. Total, vamos a derogar toda la ley. Y entonces seguimos en una cuestión de desigualdad terrible. No, no es el tema de esa manera. Obviamente, como digo, yo lo que quiero es que quede muy en claro lo que realmente es necesario que la ley contemple y que se respete. Pero eso se discutió en Comisión de Población y Desarrollo. Perfecto. Y los legisladores, la ley fue entregada el 17 de mayo de 2017 y se votó en octubre del 2018. Algunos votaron en general toda la ley y otros votaron algunos artículos. Eso es responsabilidad de los legisladores. Pero por supuesto, a ver, pero Colette, no vamos a hablar de eso. Es lo que decía Magdalena, ¿por qué derogar toda la ley cuando la objeción, en todo caso, es a un par de artículos? Sí, no, por supuesto, digamos, hay determinadas posiciones que, digamos, serían un poco más exigentes. No es la mía, absolutamente. La mía es, digamos, en ese sentido, si bien reconozco, lo tengo que reconocer como abogada, de que sí se está ofreciendo, digamos, por decir de alguna manera, estos beneficios o estas prerrogativas que obviamente entiendo por qué se está haciendo, por qué se procura, por qué hay que hacer esas acciones afirmativas, porque en definitiva la sociedad culturalmente no se ha establecido en una equidad, en una equiparación, en una igualdad para todos los ciudadanos. Pero sí tenemos que reconocer lo que es legal. Entonces, pero no podemos decir... Mientras no pase eso que está planteando usted como un ideal, ¿qué hacemos con esta población? Pero es que se tiene que respetar porque sin pero necesidad no se respeta, de esta ley. Pero partimos de la base que no se respeta. Pero no es una cuestión legal, no es que porque hay leyes. ¿Cómo no? Tenemos Hay una ley. Estamos hablando desde la propia Constitución, lo que dice el artículo 8, las otras leyes que inclusive están hablando de igual reparaciones no me está respondiendo lo que yo le estoy preguntando concretamente, que es ¿qué hacemos mientras tanto con esta población que con 30 años se muere? Bueno, entonces lo que hay que hacer es llamar a la población a que se respete, a que no se cometan esos actos de violencia. ¿Usted es consciente que eso no va a pasar? Pero ¿por qué no? Porque el gobierno lo puede hacer, ¿por qué no? No, porque hay campañas educativas. Campañas educativas. Eso es responsabilidad de todos los ciudadanas y los ciudadanos. ¿Y cómo la ciudadanía con derogar la entiende ley, usted lo que está haciendo es ir respetando y reconociendo derechos. No, o sea, lo que usted está diciendo en su discurso, en realidad lo está contradiciendo. No. Usted discúlpeme, y con todo el respeto, a ver, estoy hablando en un tema de respeto, y usted me dice, esta es mi posición, pero usted está acá representando a Yafigliola y a Dastugue. Yo estoy acá en mi posición como abogada, ellos no son abogados en ese sentido. Bueno, digo, tendrían que estar acá. Yo como asesora, no importa, yo estoy hablando queremos de aclarar que si estaban invitados, ¿no? Estaban invitados. Estaban invitados y no podían venir. Estoy aclarando en ese sentido, digamos, que yo no desconozco de que sí hay, de cualquier manera, con esta ley, obviamente, un desfasaje de que no es exactamente lo que la ley debiera en su característica general. Eso es lo que entiendo. Perfecto. Mi posición personal, si me preguntan, como dije, es más flexible que la que entiendo que sería necesario derogar toda la ley. Pero a mí lo que sí más me importa es defender... O sea, que se pueda... Defender a los padres. Defender el derecho. Y no, de los niños también, permítame. ¿Sabe por qué? Usted lo primero que dijo fue, se violenta el derecho de los padres. Pero le digo, y de los niños también dije. Y que estoy en defensa de los niños o de los adolescentes. ¿Por qué? Si está en defensa de los niños, entonces estamos en defensa de su desarrollo. Me gustaría, un segundito, no sé, Gerardo, si compartís, que en un minuto cada una, porque ya nos tenemos que despedir, tenemos muchísimo y para seguir compartiendo y poco tiempo. En un minuto, ¿por qué habría que acompañar este referéndum y por qué no? No sé, ¿quién quiere, doctora, quiere arrancar usted? Bueno, no hay ningún problema, igual. No va a salir, va a pasar como para la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Primero que nada, yo creo que acá estamos hablando de derechos. Acá no estamos hablando de beneficios, no estamos hablando de privilegios. Acá lo que dije. El derecho está creando una ficción legislativa, una ficción jurídica para igualar, porque todos somos personas, todos merecemos respeto, y porque la población trans es una población históricamente vulnerada y violentada. Cuando la población trans no era legítima, entonces no molestaba. Ahora que es legítima, molesta. Entonces, ¿contra qué estamos atentando? Contra los derechos que se legitiman. Y quiero pasar dos avisos, perdón, nada más. Primero,
a partir del 2 de abril empieza la Semana de Arte Trans, donde se busca visibilizar a las personas trans desde otro lugar y no solo desde el lugar del imaginario popular. Bien. Está en la página de la Intendencia. Y segunda... 5 segundos. Sí. El sábado 6 de abril, a partir de las 5 de la tarde, Alan Logan y CTU y Campesinas Rebeldes y otros colectivos que se nos están uniendo, vamos a invitar a Ovejas Negras para que se una, estamos organizando una gran concentración en la explanada de la Intendencia para el repudio por la derogación de la ley. Bien, doctora. Bueno, culminando entonces, sí, lo que yo vuelvo a sostener, este tema de también defender el derecho de los niños y de los adolescentes. ¿Por qué digo esto? Porque he consultado y además es notorio que se ha leído que los propios profesionales, hablemos de pediatras, hablemos de psiquiatras, hablemos de endocrinólogos, han dicho que en el caso, hablo de los tratamientos hormonales, por ejemplo, es un abuso o puede ser catalogado como un abuso infantil. O sea, que ahí, por supuesto, también podemos estar hablando de que en esas edades, como dije, donde hay una confusión, donde realmente se puede querer algo, pero pasados los años se puede arrepentir o darse cuenta que no era lo que realmente querían. Entonces, algo que es irreversible, como dice su palabra, no podemos volver atrás. Eso es lo que defendemos, eso es lo que realmente queremos que quede bien en claro. Y no es que digamos que aquellos que quieren y que los padres estén de acuerdo y que quieran hacerlo y que acompañen a sus hijos, lo pueden hacer perfectamente. Lo que hablamos es de que aquellos que no lo quieran, tengan la posibilidad, obviamente, de hacer valer su derecho como padre. Está claro. Doctora Grisel Pereira, gracias por acompañarnos. Colette Spinetti, gracias a Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Muy amable. Gracias. Muy bien. Nos vamos a la pausa. Antes, sepan que tenés que prestar atención a la recomendación del chef número 1 de Uruguay, Sergio Puglia. Hacé como Puglia y usa queso rallado artesano. El mejor es queso, rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras, del tamaño que quieras. Apto para celíacos por estar libre de gluten. Queso rallado artesano está presente en Shein, tienda inglesa, Macro y los mejores comercios de plaza. Lo recomienda Sergio Puglia en todas sus comidas. Queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama artesano. www.artesano.com.uy. That you